Muy buenas, ahora vamos a tratar la parte de seguridad. ¿Qué elementos de seguridad le tenemos que dar al cliente de cara al asesoramiento y a la planificación que va a poder contratar una vez explicada? Pues vamos a irnos a la parte del Excel. Recordad, una vez que ya tenemos que dar esta parte, en este epígrafe, inflación e interés compuesto, pues oye, vamos a entrar en la parte de seguridad. Siguiente epígrafe, pinchamos en el llaverito, en el cerrojo y primer punto, entidad donde ahorrar. Al final hay muchos activos financieros de inversión donde poder invertir, pero bueno, vamos a centrar en tres bloques que normalmente suelen ser las líneas o los intermediarios financieros que nos permiten invertir, ¿no? Que son los bancos. Y dentro de los bancos, pues todos los tipos de bancos que hay, fintech, banco comercial, banca privada, en fin. Broker y en el otro, el epígrafe, aseguradoras. Vale. Aquí, ¿qué tenemos que explicar? Pues explicar la diferencia de seguridad entre invertir a través de un banco, un broker o a través de una aseguradora. Bien, vamos a entrar en la parte de bancos y brokers. ¿Por quién está supervisado los bancos y los brokers? Por la CNMV y el Banco de España. De hecho, siempre, por ejemplo, un broker o una fintech o una, digamos, entidad que se dedica a fondos indexados, siempre tiene que trabajar a través de un banco depositario. Ese banco depositario está supervisado por el Banco de España, ¿vale? Bien, ¿cuál es el respaldo financiero que respalda a estos bancos depositarios, a estos bancos o a estos brokers? Siempre el Fondo Garantía de Depósitos Bancarios, ¿vale? Esto es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que puede haber broker que puede estar fuera de la jurisdicción española y puede no estar respaldado por el Fondo Garantía de Depósitos Bancarios, ¿vale? Esto también hay que recalcarlo y hay que ver bien dónde tienen su sede. ¿Qué límites tiene el invertir a través de banco de broker y límite, digamos, que da el Fondo Garantía de Depósitos Bancarios a un cliente si quiebra el broker o el banco? La cobertura máxima es de 100.000 euros. Repito, en los bancos hasta 100.000. Broker, si está supeditado y supervisado en España y lo hace a través de un banco depositario, que es su obligación, también tendría una cobertura máxima de hasta 100.000 euros. ¿A qué me refiero con esto? Que si tengo una inversión de más de 100.000 euros, todo lo que supere eso, si quiebra estas entidades, lo máximo que vas a recuperar son 100.000. Si tienes un objetivo para tu jubilación en el cual necesitas 300, 400, medio millón, pues bueno, es una tesitura complicada. ¿Cuál es la capacidad financiera y solvencia que exige los órganos reguladores en España a estas entidades? Una solvencia del 12% como mínimo. ¿Dónde recomendamos o qué recomendamos en estas entidades hacer? Ahorrar a corto plazo a tipo de colchón o a tipo de liquidez o de especulación un poquito, que queramos mover algo de capital a corto, ¿vale? No recomendamos ese tipo de inversiones a muy largo plazo por esta parte de seguridad que comentábamos de cobertura máxima de 100.000 euros, de hasta 100.000 euros. Ahora vámonos a la otra parte, aseguradoras. Oye, aseguradoras tampoco son la panacea, tienen sus pros y sus contras, es un negocio. Pero simplemente la palabra aseguradora ya tilda de seguridad. ¿A qué se dedica una aseguradora? Asegurar patrimonio. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos han vendido y nos han introducido con la publicidad desde pequeños? ¿Qué es una aseguradora? Pues la aseguradora se dedica, ¿no? Pues, oye, tú le preguntas a alguien por la calle, te va a decir pues, un seguro de moto, un seguro de coche, seguro de casa, el seguro de los muertos, que se dice de forma coloquial, ¿no? Eh, pero más allá, hay más cosas que asegura la aseguradora. Y el patrimonio de una persona o de una familia también es el dinero, ¿verdad? Y eso no lo tenemos interiorizado, aunque poco a poco, por nuestra parte, lo estamos intentando concienciar. La aseguradora está supervisada por la CNMV también, pero además está aquí un órgano que es la DGS y el Fondo de Pensiones, ¿vale? La Dirección General de Seguro y Fondo de Pensiones. Este respaldo financiero, ¿quién lo da a la aseguradora? El Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Cuál es el límite en caso de quiebra? Pues como veis aquí, la cobertura es del 100% del valor de la póliza. Es decir, si tú tienes 100.000, 200.000, 300.000 en un valor de la póliza garantizado, ¿no? O que esté, digamos, en una herramienta protegida por una aseguradora, si quiebra esta aseguradora, te tienen que dar el 100% del valor de la póliza.
¿vale? Capacidad financiera. Normalmente las entidades financieras en España le piden más de un 100% de solvencia de sus activos. Y en su mayoría, no todas, pero en su mayoría suelen llegar al 200-250% de solvencia. ¿Dónde recomendamos o en qué tipo de objetivos recomendamos ahorrar en aseguradoras? En el medio y largo plazo. Siempre, sin excusas. ¿Por qué? Porque normalmente los objetivos o el crecimiento patrimonial más importante lo vamos a tener a medio y largo plazo, como por ejemplo una jubilación que necesitemos 300-400 mil euros, el acortarnos la hipoteca que necesitemos más de 100.000, el proteger el patrimonio de nuestros hijos, el poder vivir, digamos, de rentas o invertir en otros activos, en fin, todo lo que implique protección o objetivos importantes a nivel patrimonial, recomendamos asegurar a frente a banco. Y este es el primer punto importante de seguridad. ¿Cuál es el segundo? Invertir en renta fija o renta variable, ¿vale? Como sabéis, la renta fija pues, son, digamos, inversiones en bonos, letras del Tesoro, depósitos, es decir, al final son deuda que puede ser estatal, es decir, de un país en concreto, o empresarial, de forma privada, a través de una empresa. Y las características fundamentales es que tienen menos volatilidad, pero normalmente la rentabilidad, al estar garantizada, suele estar por debajo del IPC. No suele ser así siempre, porque hay casos de renta fija donde puedes invertir en empresas o en estados de dudosa, digamos, solvencia, y puede ser que las rentabilidades sean más altas, pero también implica mayor volatilidad. Por lo tanto, si hablamos de renta fija clásica, la que conocemos por siempre, ¿no? Renta del tesoro, bueno, en fin, tipo de cosas, tipo de herramientas, el horizonte temporal que nosotros recomendamos es corto plazo, de 0 a 3 años. En cambio, la renta variable suele ser inversiones en acciones, fondos de inversión, ETFs, en fin, herramientas que vayan invertidas prácticamente en empresas. Las características que suele ser de mayor volatilidad, pero sí es verdad que el tiempo y digamos, pues la experiencia nos dice que son mucho más rentables. Horizonte temporal, medio, largo plazo. Medio, 4 o 9 años es para nosotros y largo plazo, más de 10 años. A la izquierda veis un mapa donde hay diferentes puntos, ¿no? Dinero, inflación, bonos del gobierno, empresas a largo y a corto, ¿no? Que nos permite ver que realmente la inversión en renta variable en el largo plazo, en los años de historia, estamos hablando de casi prácticamente 100 años de historia, son mucho más rentables que los bonos o el dinero en sí, divisas, ¿verdad? Que suele ser lo que se utiliza para la renta fija. La línea naranja y la línea verde, como veis aquí, esta parte de aquí, son, digamos que son la renta fija, y la renta variable son estas dos líneas, ¿vale? Oye, la renta variable, como veis, es mucho más volátil, tienes más sus vaivenes y sus caídas. Bueno, es algo normal. Lo que sí está claro que siempre es al alza. Y como veis, siempre que hay una caída, hay una oportunidad de poder generar muchísimo más rentabilidad que en caso de la renta fija, por ejemplo. Que si hay una caída, que también las hay, la recuperación es bastante más tardía, digamos, ¿no? Aquí tenemos diferentes crisis, aquí una Segunda Guerra Mundial, crisis del petróleo, crisis de las hipotecas subprime, el COVID estará por aquí al final, en fin, hay diferentes caídas que son importantes tenerlas en cuenta. Por lo tanto, el factor tiempo versus renta variable es un factor de seguridad en el largo plazo, muy importante. En cambio, en el caso de invertir corto plazo renta fija, también implica una parte, digamos, de seguridad, ¿no? en esa inversión. Entonces es importante entender que renta variable a largo plazo, medio y largo plazo, es más rentable y mucho más seguro, puede ser más seguro, mientras que la renta fija en el corto plazo va a ser menos rentable, pero también muy seguro. Segundo punto de seguridad, la diversificación. Nosotros nunca recomendamos inversión directa, es decir, inversión en activos muy concretos, mayor necesidad de seguimiento, necesidad de mayor capital, mayor riesgo de antecaídas, es decir, coger un dinero e invertirlo directamente en diferentes empresas. Invierto, por ejemplo, en Telefónica, invierto en HP, invierto yo qué sé, en Apple, invierto en Mercedes, invierto en Iberia. Vale. Oye, eso está muy bien, se puede hacer. Pero ¿qué ocurre? Estamos invirtiendo en activos muy concretos. Sí tenemos que hacer un mayor seguimiento y más en este mundo tan globalizado donde
de la noche a la mañana cambian las cosas, necesitaremos mayor capital para generar mayor rentabilidad y evidentemente el riesgo es mayor porque las caídas pueden ser estrepitosas. ¿Qué recomendamos nosotros? Diversificar y de forma segura, a través de una aseguradora, invertir en muchos activos a través de fondos. Esta inversión se puede hacer de forma multisectorial, con muchos activos como he comentado, y que además es accesible de 50 € al mes. Las caídas nos afectan mucho menos. Tenemos que entender que la parte de la diversificación la podemos, bueno, explicar de muchas maneras, pero la podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, una familia en la que tenga el marido y la mujer ingresos. La probabilidad de que esa familia se quede sin ingresos es mayor que si en una familia la mujer trabaja y el hombre no. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. La probabilidad de que pueda bajar el mercado, que puedas perder dinero es mucho menor en la diversificación que hacerlo de forma, depende solamente de una única fuente. Por lo tanto, nosotros recomendamos además que haya una gestión activa de esas inversiones, de los activos, y que la alineación de intereses sea de win-win, con un alto seguimiento en la inversión, ya sea a través de la herramienta y también de tu consultor, como nosotros hacemos con los servicios. Y cuarto punto de seguridad, la forma en la que ahorramos el dinero. Aquí recomendamos una forma que es, digamos, el coste medio promediado. Este es el mercado del Dow Jones desde 1987 hasta el 2017 en 30 años. Como veis, tiene su subida y tiene sus bajadas, es algo normal, pero la persona que ha invertido de 1987 hasta el 2017 con sus caídas, la rentabilidad de media ha sido del 15%. Si os dais cuenta, aquí, ¿vale? Hay como unos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde podemos extrapolar estos numeritos a esta parte de aquí de la derecha, para explicar que la forma de invertir es muy importante. No es lo mismo invertir a prima única, que requiere de mucho más estudio del mercado, saber cuándo entrar, cuándo salir, mucho más seguimiento, porque depende de cuándo entres y cuándo sales, si ganas o no. Aquí ponemos un ejemplo en el que una persona invierte, vamos a poner 90.000 €, ¿vale? El precio de la acción o de la participación del fondo es de 14 euros, pero si mañana cae a 13 euros, la persona ha perdido menos 6.429. Por lo tanto, tiene que esperar a que recupere de nuevo la inversión. En cambio, una persona que está haciendo un ahorro periódico, es decir, que son 90.000 € o su capacidad de ahorro la invierte poco a poco, compra 14 euros, compra, después baja el mercado, como veis aquí, punto número 2 a 12, baja de nuevo el mercado muchísimo, estrepitosamente, baja a 9 euros y después empieza a subir porque todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Esto es así. Como he visto en los mercados, a largo plazo siempre hay volatilidad. Empieza a subir y se mantiene el mismo precio. Claro, cualquiera podría denotar, decir, oye, vale, pues si empezaste en 14 comprando y vuelve a 14, pues estará igual. No. Si os dais cuenta, esta persona, como ha ido invirtiendo siempre todos los meses, independientemente de cómo ha ido el mercado, cuando baja, ¿qué ocurre? Al ser más barato, compras más participaciones. ¿Veis? Entonces, cuando ya llegas al mismo precio, el precio promedio sube al 11,6, tú has generado 17.000 € más en el valor de las participaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay bajada de los mercados, es buena oportunidad, esto lo tenemos muy interiorizado a nuestros clientes, para meter más dinero y seguir ahorrando. Y eso te permite el ahorro periódico. ¿Por qué? Porque al final, normalmente nuestros clientes lo que quieren es dormir tranquilos, no quieren estar pendientes de una cosa u otra, para eso estamos nosotros. Y saben que haciendo un ahorro periódico a largo plazo, cuando hay caída en los mercados, van a comprar más barato, por lo tanto se van a revalorizar más sus activos. Y esto es un elemento de seguridad frente a una inversión prima única. Y estos son los 4 elementos de seguridad que nosotros extrapolamos y trabajamos con nuestros clientes para explicarles cuáles son, digamos, los puntos que va a permitir poder tener una planificación tranquila, segura y estable.